impresionantes y que sorprenden nuestra vida poderosamente. Amén. Así que simplemente hoy, iniciando semana hábil, pues la semana, para nosotros el primer día de la semana pues fue ayer, primer día de la semana, por eso celebramos el domingo, el día del Señor, porque el primer día de la semana resucitó nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta mañana te invito de todo corazón a una nueva vida. En Romanos 12, 1 al 2, en versión nueva traducción viviente, dice que no imitemos las conductas y las costumbres del mundo para poder conocer la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Y lo otro que nos advierte el autor, que es Pablo, la carta de los Romanos, habla que entreguemos nuestro cuerpo al Señor por todo lo que Él ha hecho a favor nuestro. Amén. Pues nada más y nada menos que envió a su propio Hijo a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Amén. Así que hoy te invito a recibir a Jesús. Repite conmigo estas palabras de todo corazón y eres salvo. Te recuerdo que no solamente eres salvo por oración, te recuerdo que se debe manifestar que eres salvo. Es decir, a partir de hoy que haces la oración o que vuelves al Señor, porque de pronto alguien me está escuchando y es alguien que estaba apartado, yo les digo los Abba. Yo oraba, yo predicaba, yo era de la alabanza, yo repartía tratados, yo evangelizaba, todo estaba todo en pasado. Pues hoy no te preocupes si te habías ido a, y quedaste en la condición del hijo pródigo, deseando las algarrobas. Tranquilo, bienvenido a casa hoy. Pero ya sabes, no vuelvas atrás. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Él le dijo a la mujer adúltera, claro que sí. ¿Quién te condena? Ninguno. Jesús en ese momento le dijo, ustedes no tienen por qué condenarla, yo vine a salvarla. Él mostró ahí la salvación de la humanidad. Era una mujer adúltera. En ese momento la ley de Moisés permitía apedrearla, ¿cierto? Sin embargo, Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, pues que tire la primera piedra. Y desde los más viejitos hasta los más jóvenes se fueron yendo. Porque Jesús les dijo en su cara, ustedes no tienen por qué apedrearla, si a fin de cuentas ustedes también son pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Y el que podía condenarla, ¿qué hizo? Mira, se fueron todos, ninguno te condenó. Yo tampoco te condeno. Pero Jesús le dijo, vete y no peques más. Amén. Y si esa mujer supo que ese que la perdonó, muy seguramente, no sé, no puedo, la Biblia no lo registra, pero si ella conoció que aquel que evitó que la apedrearan fue a la cruz, yo supongo que su vida nunca más debió ser la misma. Porque tuvo muy de cerca a ese hombre que fue a morir en la cruz. Amén. Entonces eso que él hizo con la mujer adúltera lo extendió a toda una humanidad al ir a la cruz del Calvario a derramar su vida. Te recuerdo que en la sangre está la vida. Amén. Así que repite conmigo, Señor Jesucristo, te acepto hoy como mi único Señor y suficiente Salvador personal. Yo hoy creo que moriste y que al tercer día resucitaste de entre los muertos. Te pido hoy que perdones todos mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Yo hoy quiero servirte, quiero estar contigo, quiero agradarte y quiero vivir para ti de ahora en adelante. Permíteme ser un pescador de hombres o una pescadora de hombres. Permíteme caminar contigo. Dame el denuedo para predicar tu palabra. Y el día que parte tu presencia, mi Señor, permíteme partir como partieron Enoc y Elías, que se fueron sin ver sepultura. En el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, amén. Aleluya. Amén. Entonces valora el lugar donde tienes tu nombre escrito. Amén. Así que simplemente 3 consejos muy rápidos para esa nueva vida que emprendes hoy. Porque yo sé, no sé cuánto tiempo, cuánta edad tienes tú que estás ahí conectado, pero cuando venimos a Cristo nos toca desaprender. Hay muchas cosas que aprendimos de nuestra vida que nos enseñaron nuestros padres, ¿cierto? Pero hay cosas que nos enseñaron o que aprendimos en el camino de la vida que no son agradables a Dios. Amén. Así que bueno, te invito a orar, porque orar es entrar en comunión íntima con Dios y eres tratado por el Padre en intimidad. Una Biblia impresa, si no tienes, cómprate una.
El mejor regalo que te puede hacer en tu vida, pienso yo, que es comprarte una Biblia. Es tu testamento y mi testamento, como hijos de Dios. Así que lo mejor que puedes hacer es comprarte una Biblia. Versión recomendada, aquí leemos en la iglesia por defecto. Siempre que tú veas la palabra proyectada es Reina Valera 1960. Si no tiene ninguna sigla al final, NTV o TLA o alguna otra DHH, pues es por defecto Reina Valera 1960. Amén. Y lo otro que te quería decir, eh, empieza a leerla por los evangelios. ¿Por qué por los evangelios? Porque Jesús es la imagen perfecta de un verdadero hijo de Dios. Amén. Claro que sí hay muchos modelos de vida en la Biblia, a pesar de que cayeron, a pesar de su pecado. Pues David es uno de ellos. David, a pesar de que sus fallas, siempre acudió a Dios. Está Abraham, están muchos personajes, pero lo perfecto, lo agradable, la imagen del Padre es Jesús. Amén. Así que te doy esos consejos para que puedas avanzar y que tu vida no sea no sea un haba. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy te digo lo mismo. Hoy hoy pasó lo mismo contigo y conmigo al hacer la oración, lo mismo que la adúltera. Amén. Ninguno te condena. El que te podía condenar te vino a salvar y eres salvo. Ahora, pues hay que honrar esa salvación ¿con qué? Con una vida conforme a lo que dice Dios. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Entonces hoy vamos a hablar de Hebreos. Sé que estábamos hablando de Jacob. Terminamos con Jacob, pero Dios ha puesto en mi corazón esta palabra en esta madrugada de Hebreos. Y vamos a hablar de Hebreos porque ahí está ya en pantalla Jesús, imagen del Padre. Y es impactante esta palabra cuando tú la lees porque te muestra o te describe a Jesús. De pronto hoy no alcanzamos a llegar y no está ahí a lo que dice Apocalipsis 1, donde lo describe Juan. Pero aquí era el autor de Hebreos, del cual se dice que no hay como tal, ¿cómo se llama? Un autor como tal. Dice que el autor es anónimo. Para mí, personalmente creo que hay dos autores sospechosos. Uno, en el buen sentido de la palabra, eh, por la estructura del libro, pues puede ser Pablo, por ejemplo. O pudo ser un discípulo de Pablo, por ejemplo, pudo ser Timoteo. Amén. Por la estructura y cómo se es. ¿Cómo se manifiesta el libro? Bendito sea Jehová. La gloria es para Dios. Así que todo lo ponemos en la mano de Dios en este momento, mi hermano. Oremos, estemos ahí atentos. Si tú eres hermano, oremos. Si estás escuchando la palabra, oremos. Y que sea el Señor poniendo palabras en mi boca. Esto solamente es un deseo del Señor. Y que sea el Señor exaltándose en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Así que Jesús, imagen del Padre. De antemano, un saludo cordial de parte de nuestros pastores Saulo y Yenis Camargo. Y les saluda el pastor Saulo Camargo Jr., los que están llegando hasta ahora a la transmisión. Un fuerte abrazo a la distancia. Y empecemos, ¿verdad? Jesús, imagen del Padre. Amén. Y empezamos por Hebreos, desde el versículo 1, capítulo 1. Mira lo que dice aquí. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué tal? Los profetas anunciaron a Jesús. Amén. Por eso es que dicen que hablan de Juan como el último profeta, porque el profeta como tal que vino a hablarnos y nos dejó estructurada nuestra vida fue Jesús. Amén. Fue Jesús en el Evangelio. Pero ya sabemos que Jesús no ha muerto. Jesús murió, pero ya sabemos que resucitó y está a la diestra de nuestro Padre. Amén. Bien, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, anota, subraya eso, postreros días cercanos a la segunda venida del Señor. Te recuerdo que vuelve por segunda vez en relación con el pecado. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjate lo que es un misterio. Ese heredero de todo el universo y por quien hizo todo el universo, asimismo el mismo universo, vino a habitar en ti y en mí. Por eso él va a la cruz. Porque él va a la cruz por eso él dijo, destruiré ese templo y lo reconstruiré en 3 días. Él no estaba hablando del templo material que tenían los fariseos, los escribas, los que estaban allí. No,
Él estaba hablando era de nosotros como tal. ¿Cuántos dicen amén? Porque al Eva aceptar el conque y dar a comer a Adán, pues pusieron a Dios por mentiroso, desobedecieron a Dios. Y bueno, sí, conocieron el bien y el mal. Y bueno, conocerán el bien y el mal, serán como Dios, pero no son Dios. No eran Dios. No tenían la capacidad de gobernar el mal. Amén. Entonces Jesús, el Hijo de Dios, vino expreso de allá del cielo a morir por ti y por mí para quitarnos esa condición de desheredados. Fíjate que Él es heredero. Entonces, si el heredero está en ti, por eso dice Pablo en Romanos 8 que somos herederos del Padre y coherederos con Cristo. Amén. Así que simplemente gózate, porque esta palabra confirma muchas cosas que están escritas en otra palabra de la Biblia. Por eso es que dice Pablo, somos herederos del Padre, sí, porque también el Padre vino a habitar en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Juan capítulo 14, verso 23. Si amas mis mandamientos, mi palabra guardará, siendo, vendremos a él y haremos morada. Haremos. Y Juan dice en su carta, en la primera carta habla que ellos tres son uno. Amén. Habla de que ellos tres son uno. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Sigamos hacia adelante. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Por eso es que él le dijo a Felipe, oye Felipe, tanto tiempo estoy contigo y no he visto al Padre, sino es que el Padre es en mí y yo en él. ¿Cuántos dicen amén? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Por eso muchos han afirmado, y lo vuelvo a afirmar, no, si realmente la mentira, las tinieblas, los que crucificaron a Jesús en su creencia que podían dañar al autor de la vida, realmente hubieran podido destruir a Jesús, hubiera destruido todo. ¿Qué dice aquí? A ver. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Todo se sustenta por lo que dice Dios a través de su Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Si alcanzas a entender lo que está aquí, estamos leyendo, hermano. Por eso te lo traje hoy, porque estaba leyendo ayer hoy en la madrugada y saltó a mi corazón esta palabra de Hebreos 1 y 2, y es hermosa esta palabra porque nos describe a Jesús. Amén. Pero cuando nos describe a Jesús nos está hablando del Padre también, ¿cierto? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entre otras cosas, muchas veces me escuchas hablarlo cuando estamos haciendo el llamado a salvación. Jesús, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versos 17 al 18, habla de que Él tiene poder. Dice, tengo poder para dar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Amén. Este mandamiento recibí del Padre. Amén. Porque Él no hace nada si el Padre no le dice. Él todo es guiado por el Padre. Amén. Entonces Él dice, yo doy mi vida. Por eso es que decir que no, pero es que lo crucificaron. Claro que sí. Y todas esas cosas participaron de, pero a fin de cuentas Él entregó su vida voluntariamente. Esa es la diferencia entre el corderito o las tórtolas que hacían para expiar el pecado en la antigüedad según la ley. Esa era la diferencia. El cordero no sabía ni qué pasaba con él. O las tórtolas tampoco, ¿cierto? Pero este cordero llamado Jesús, que se llama Jesús, vino desde el cielo expreso y él sí sabía a lo que venía. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Él sabía expresamente que venía a morir por ti y por mí. ¿Cuántos dicen amén? Para quitar de tu vida y de mi vida la condición de arrojados, la condición de desheredados. Y dar una condición de criaturas para poder ser hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A los que creyeron en Él le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso no por voluntad de varón ni por voluntad de carne, sino por voluntad de ¿quién? Voluntad de Dios. Amén. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados
por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque cuando él dijo, en una parte de un evangelio dice, entregó el Espíritu, en el evangelio de Juan dice, dijo, consumado es. ¿Ya? Cuando él dijo, consumado es y murió, estaba hecha ya gran parte de la obra de la cruz. Pues luego resucitó para completarla, hacerla completa toda, ¿cierto? Pero cuando él dice consumado es, listo, consumado es. Amén. Se había hecho ese cordero inmolado. Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entre otras cosas, esta es una de las cosas que el enemigo envidia. Ese fue su pecado porque a fin de cuentas Jesús es el primogénito. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será mi hijo. Voy a repetir el 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aquí subraya esto, más excelente nombre que ellos. Y de hecho había alguien, el enemigo era un ángel más, ¿sí o no? Con unos privilegios, claro que sí. Pero eso es lo que a él le molesta de Jesús y de los que somos de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Que tenemos un trato especial del Padre, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. A ningún otro ángel le dijo esto. Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el Padre, y él me será a mí hijo. Amén. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Porque a cuál de los ángeles Dios dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el Padre, y él me será a mí hijo. A ningún otro ángel le dio este trato que tuvo con Jesús. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Con ningún otro ángel tuvo este trato. De ahí el problema, ese es el problema con el enemigo. Porque a fin de cuentas él podía ser un ángel, pero el que era hijo era Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que fue echado como vástago, abominable. Isaías capítulo 14, ¿no? Yo pondré mi monte y seré como Dios. Esa era toda la envidia. Porque a fin de cuentas Jesús, el Hijo de Dios, es el mismo Dios, ¿no? Ellos tres son uno. Y ese era el problema. Ese es el problema del enemigo, no solamente con el Hijo, sino también contigo y conmigo. Porque cuando el Hijo entra en ti y en mí, nos da esa misma condición. ¿Cuántos dicen amén? No somos Dios. No me malinterpretes. En 2 de Pedro 1, yo lo leí en versión traducción en lenguaje actual, donde habla que somos participantes de la naturaleza divina. Amén. Cuando somos participantes de la naturaleza divina, dice que somos como Dios. Ojo, como Dios. Sí, somos como Dios. Conocemos el bien y el mal. Y no es que nosotros somos los que gobernemos, no. Él viene, por eso Él vino a morar en nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo vienen a morar en ti y en mí, para que podamos gobernar eso que Adán y Eva conocieron que no podían gobernar. Amén. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él Padre, y él me será a mí hijo. A ninguno de los ángeles. ¿Con quién tuvo solamente esa expresión? ¿Con quién? A ver, con Jesús. Amén. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice,
el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mira lo que dice, me encanta lo que dice aquí en el 6 al principio. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Era su hijo. ¿Y por qué te traje todo este pasaje hoy? Para que veas la condición de Jesús. Y la condición en cierta forma que tú y yo tenemos, porque Él nos llama hermanos, ahora verás. Jesús nos devolvió la condición de hijos de Dios. Es para que sepas la condición tuya. ¿Cuántos dicen amén? Ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tu compañero. Le dio un lugar excelso al Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2. Jesús no se aferró a su condición divina, sino que se hizo hombre, ¿verdad? En todo igual a ti y a mí, menos en el pecado. Amén. Para marcarnos el camino a dónde? Al cielo. Por eso él dice en Juan capítulo 14, bien claro en el verso 6, que Jesús es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Ahí está. Y todos ellos envejecerán como vestidura. Pues te das cuenta, ellos perecerán, mas tú permaneces. ¿Y por qué tú y yo permanecemos también? Porque cuando tú recibes a Cristo, también recibes esa eternidad que está en Él. Amén. Sí, pero muchos me dirán, pero pastor, porque hay gente que igual el cristiano yo a veces lo va a partir y hay un mortuorio, hay un funeral, hay una sepultura. Sí, pero no es lo que se ve. Por eso hace un tiempo ya larguito, 4, 5, 6, no recuerdo cuántos años, ni yo sabía, pero a fin de cuentas me tocó hablar en un funeral de alguien muy especial y yo les dije ahí, muy especial sí, pero ahí no hay nadie, ya esa persona no está ahí. Amén. Nosotros somos como un envase, te cuenta una bebida X. Nosotros somos la bebida, el líquido como tal. Lo demás es un envase. Amén. Cuando tú ves a alguien que está allí en un ataúd, cajón, qué sé yo, o una caja, simplemente ahí está el envase. La persona ya partió. Y se decide mientras estás vivo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para que permanezcas con Jesús, que es decir, una eternidad con el Padre, pues necesitas aceptarle, que es lo que hicimos hoy, hacer la oración de fe, para poder vivir en una eternidad. Para eso vino Jesús, a quitarnos esa condición de desheredados eternos para hacernos herederos como Él. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura. Bien claro lo dice en su palabra, el anuncio del fin, dice, cielo y tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. ¿Amén? Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Ahí está. Tus años no acabarán. Tus años no acabarán. ¿Cuántos dicen amén? Porque todo va a ser destruido, menos donde está el Dios, el Rey de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? En el trono de Dios. Amén. Y todos los que están ahí. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra? A ningún otro. Solo a Jesús. Pero te recuerdo que Jesús está en nosotros y nosotros en Él. Por eso Pablo dice en la carta a los Efesios, dice, estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Porque en Juan capítulo 12, verso 31 a 32 dice claramente, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Entonces Él nos atrajo a Él, y cuando Él va y ya se sienta a la diestra del Padre, ¿dónde estás tú y yo? Estamos tú y yo. Espiritualmente hablando, ya estamos ahí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me alcanzas a comprender? Si yo fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. ¿Cuántos dicen amén? Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y en Efesios Dios dice claramente que estamos sentados
juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¿Por qué? Porque si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. ¿Cuántos dicen amén? No está en la diapositiva, pero junta las palabras Juan 12, 31 al 33, o 31 al 32, perdón. Después vas a Efesios 2 y terminas leyendo aquí Hebreos 1:13. Amén. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Fíjate lo que es una de las cosas, una de las bienaventuranzas de ser hijos de Dios. Tenemos a nuestro favor los ángeles. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora la salvedad, no nos podemos postrar a los ángeles. Somos consiervos. ¿Cuántos dicen amén? En el Apocalipsis dice, porque Juan se iba a postrar al ángel y yo no. Postrate a Dios. Nosotros somos consiervos. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Y vamos al capítulo 2. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. ¿Por qué te traje esto? Porque esa condición hermosa, maravillosa, gloriosa, entre otras cosas un privilegio, de quitarnos la condición de reos de muerte, de camino al infierno, para darnos la condición de hijos de Dios, fue muy costosa. ¿Cuántos dicen amén? Tan costosa es que es invaluable. Y cuando yo hablo de invaluable, es que es algo que tiene tanto valor que no se puede tasar. ¿Cuántos dicen amén? Lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir. Lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario puede juntar todas las fortunas de todas las personas más adineradas del mundo. Junta todos los lingotes de oro que representan el papel moneda de los gobiernos del mundo. Junta todo lo que tú quieras, bienes, todo. Y no podemos pagar lo que Él pagó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Aquí quiere llegar. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Así que aquí en Hebreos 2 me está hablando que la salvación sí se pierde. Y ayer la pastora leía en la noche Hebreos 6, que habla de la apostasía de Israel. Es imposible que los que cayeron... ¿Cuántos dicen amén esta mañana? No sé, este es un tema serio. ¿Cuántos dicen amén? Si es algo serio en tu trabajo, por ejemplo, que te dan un manual estricto de funciones. Te voy a poner un ejemplo. Tú eres el que está encargado en cualquiera de las... en X planta, para no hablar del mundo, de nadie en específico, en una planta donde son producidos barriles de petróleo. Y tú eres el encargado que certifica ese barril va completo. Y resulta que tú dices que va completo, pero no va completo. Cuando llega a destino se dan cuenta que no estaba completo. Ajá, y sutanito porque dijo que este barril estaba completo y no estaba completo. Ese es tu manual de funciones, ¿sí o no? Es del contexto de la persona que hace eso. Entonces una persona que no guarda la salvación, aquí lo dice claramente. Voy a volver a leerlo desde el 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, por el mismo Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, por los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios, milagros, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Amén. Y para que sepas quién es Jesús, nos sigue hablando de Hebreos, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca de lo cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él,
o el Hijo del Hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Sí, porque en cierta forma él se degradó, pero lo hizo voluntariamente a la condición de hombre. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. A pesar de que fue un poco menor que los ángeles, con su obediencia, pues ya le había puesto Dios por sobre todas las cosas. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía vemos que todas las cosas, todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Por qué? Porque todavía está el trigo y la cizaña ahí. Vendrá el día que Dios quitará el trigo, se llevará el trigo y la cizaña, echarla en manojos ¿a dónde? Para que sea quemada. Amén. Amén. Entonces, hay que aprovechar este tiempo. No nos cansemos de predicar. Para que muchos que hoy día están en condición de cizaña, pues puedan puedan convertirse a la condición de trigo. Amén. Porque la cizaña pues tiene su destino de ¿qué? De ser quemada. Amén. Amén. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, ahí está, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Por eso la prédica de ayer, la prédica del domingo pasado en la mañana a las 6, hablaba de que Jesús es la gracia manifiesta de Dios. Amén. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, aquí confirma lo de Colosenses, y por quien todas las cosas subsisten. Por eso es que te estoy diciendo por palabras que yo veo aquí, muy sospechoso, y de hecho no lo digo yo, muchas personas lo han dicho, que este libro tiene mucho de lo que escribió Pablo, pero bueno, el autor es anónimo. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, y habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Amén. Jesús vino a morir por ti y por mí, para llevarnos ¿a qué? A la gloria del Padre por una eternidad. Aquí lo que estamos hablando es de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Bien lo dice claramente. Perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Amén. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos ¿qué? Hermanos. Hermanos. Por eso te digo que tenemos la misma condición de Jesús, pero ojo, no somos Jesús, no me malinterpretes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vuelvo a repetirte, en 2 de Pedro 1 habla de que somos participantes de la naturaleza divina. En otra versión dice, somos como Dios, no somos Dios, somos como Dios porque Él vino, no es porque tú y yo tengamos capacidades mayores que Dios, no, ojo, ese es el ADN del enemigo, sino que Él viene a morar en ti y en mí, por eso es que tenemos esa condición divina. Amén. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Es decir, Jesús con su sacrificio, con su obra de la cruz, con su muerte y resurrección, nos devolvió la condición de hijos de Dios. Por eso dice, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Por eso Pablo dice claramente en Romanos 8, dice, somos herederos del Padre y coherederos en Cristo. En Cristo, porque si Cristo no va a la cruz, siguiéramos desheredados. Amén. Diciendo, anunciará a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación Talavera, anunciará a mis hermanos tu nombre. Amén. Y otra vez yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Pero no solamente hermanos. Si te das cuenta que Él tiene la misma condición del Padre, los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte,
esto es al diablo. ¿Amén? ¿Y por qué tenía el imperio de la muerte? Cuando le dijo con que a Adán y Eva, con que Dios te dijo que no comas, con que Dios te dijo. Ah, con que. Y el con que está al orden del día, no solamente es el Edén, ¿viste? El con que está todos los días, con que, ay, con que Dios te prometió esto, con que Dios te ha hablado. Hay muchos que no te dicen con que, pero con el gesto te dicen, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí? Ah, y ahí entra entonces, con el respeto de muchos, ahí entra el teólogo por excelencia para poner en duda las cosas que vienen. ¿Cuántos dicen amén? Miren, hago la salvedad con esto. Muchas personas le he escuchado, no ahora, sino de mucho tiempo atrás. Y dicen así, y eso es lo que yo digo, Dios mío. Mira, cuando tú vayas a ir a estudiar la teología, tienes que estar bien cimentado en la fe, porque allá van a tratar de destruírtela. Pero entonces hay una pregunta. Entonces, ¿para qué voy a ir allá si me van a matar la fe? ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Amén. Bien claro lo dijo Salomón, que el mucho estudio es fatiga de la carne. Respeto al que ha ido allá a estudiar eso, al Instituto Bíblico también, claro que sí hay que estudiar el contexto, el talento y todas esas cosas, pero que, ojo, el hecho de que hayas ido a estudiar el contexto, de que hayas ido a estudiar el significado, no bate tu fe. ¿Cuántos dicen amén? Porque la pregunta mía es la siguiente, y te lo pongo en estos términos. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque muchas personas, el conque se presenta de muchas maneras, ten mucho cuidado. El conque, ojo, se presenta de muchas maneras. Y te lo voy a poner en estos términos. Lucas 4 y Mateo 4. A ver, ¿quién hablaba la palabra ahí? Pero con otra intención. El enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Así que hay que tener mucho cuidado. Y eso te lo digo de parte de Dios con mucho amor. Que no te pongan en duda muchas cosas que en la Biblia están tan explícitas. Y que desafortunadamente venga alguien porque te digo, no, yo lo veo en el hebreo y en el arameo y te saquen el griego y te vengan a decir, eso que está en la Biblia es embuste. Perdóname, pero eso es lo que muchos vienen a decirte eso. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Amén. Ah, entonces unos cuando, porque entonces estudiaron el hebreo, estás llegando. ¿Qué estás llegando qué? Si yo soy salvo por la sangre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Amén. Esto choca con muchas personas, yo sé que sí. No importa. Yo vine a agradar a Dios, no a los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ten mucho cuidado, que no venga porque te dice, en el hebreo dice esto, en el latín dice lo otro, en el griego dice lo otro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuidado, Grecia, roba tu fe. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? No sé quién está conectado, no sé quién está conectado. No estoy hablando a nadie en particular, yo solamente le dije a Dios, guía mis pasos. ¿Cuántos dicen amén? Porque el conque se presenta de muchas formas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O explícame. Eso no tiene arraigo científico. No tiene explicación. Él vino a morar en ti y en mí. Y punto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y hay que creerlo. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Amén. La Biblia misma nos explica explícitamente que se desapareció a más de 500 personas. Dice Pablo, ¿cierto? Vamos a estar contentos esta mañana. Mucho cuidado con el conque. Se presenta todos los días. De muchas maneras y de muchas formas. ¿Cuántos dicen amén? Aún dentro de la iglesia. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Él le quitó el imperio de la muerte. Cuando él le dijo con que a Eva, eso es lo que hizo con ellos, los hizo morir. ¿Muertos por qué? Por el pecado desheredado, arrojado, cierto. Bueno, Génesis 3 lo puedes leer en casa. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ya hoy día tú no tienes temor a irte. Si tú estás en Cristo Jesús, sabes que el día que te vayas tienes una casa
Tienes una morada que Jesús mismo nos fue a preparar. Mira, qué hermoso Jesús. Vino el mismo del cielo a morir por ti y por mí. Derramó su vida en la cruz, resucitó y no solamente eso, fue a prepararnos morada eterna con el Señor. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Amén. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Mateo 4, él soportó la tentación y siguió adelante. ¿Cuántos dicen amén? Y si él pasó por allí, quiere decir que tú y yo también podemos vencer la tentación. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Amén. Así que mis hermanos, mucho cuidado con el conque. Se presenta todos los días a la orden del día. En muchas maneras, aquí muchas veces me han escuchado de muchos ejemplos y tienes que estar muy atento, pues el conque viene a robarte la fe. El conque viene a poner en duda lo que Dios ya decretó. Te recuerdo que ya esto es un pasado de Dios y simplemente te invito a confiar en el Señor, a confiar ciegamente, pues te recuerdo que si yo fuera levantado, lo dije ahorita, a todos atraeré a mí mismo. Todo le fue sujeto a él y el que todo le fue sujeto ahora está sentado ¿a dónde? A la diestra del Padre. Amén. De ahí esperando a que ¿qué? A que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. ¿Por qué? ¿Y por qué dice que todo no se le ve sujeto? Ya lo dije ahorita. Porque todavía está la cizaña. Sembrada por quien, nada más y nada menos. Por el enemigo. Pero Dios en su infinita misericordia y su infinita bondad está esperando que muchos, es decir, todos, si no es mal, Dios tiene esa esperanza de que muchos procedan al arrepentimiento. ¿Ven? Amén. ¿Cuándo están contentos esta mañana? Amén. ¿Les ha encantado cómo describe Hebreos a Jesús? El autor de Hebreos aquí describe a Jesús. Mañana les quedo debiendo, si Dios quiere a la misma hora, Dios mediante, les quedo debiendo la Apocalipsis cuando Juan lo describe. Que me encanta cómo lo describe Juan. Sus pies de bronce bruñidos, ¿cierto? Su cinto de oro, sus cabellos, los pies. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que mis hermanos, Dios los bendiga.